Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. No tengo nada contra la adopción de las comodidades que ofrece la civilización en materia de iluminación, calefacción o tasas de retrete. Pero a pesar de ello, me he preguntado por qué, siendo las cosas como son, no damos algo más de importancia a nuestras costumbres y a nuestros gustos, y si sería realmente imposible adaptarnos más a ellos. Ahora están de moda las lámparas eléctricas con forma de linterna portátil, lo que demuestra que nos hemos vuelto a aficionar a la suavidad y al calor, que habíamos olvidado durante algún tiempo, característicos de esa sustancia llamada papel. Hemos reconocido que se adapta mejor que el cristal a la casa japonesa, pero el sentimiento de esa necesaria armonía no ha llegado todavía al comercio de las tazas de retrete o de las estufas. El elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki, y el regreso una vez más de la hija pródiga de este lugar en esta nueva junta civilizatoria de la República de las Letras. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, menos occidental que nunca. Menos occidental que nunca. Bueno, esta noche, ante la ausencia laboral, dicen, de nuestra querida líder, de nuestra querida Marce, se nos ha integrado de vuelta la querida Fran, que la extrañamos siempre, que siempre está allí, siempre está a punto de llegar, siempre está ahí a la vuelta de la esquina, Sí. susurrando. ¿Cómo estás, Fran? Bien, volviendo con los japoneses. Los japoneses Como y yo corresponde. volvemos juntos. ¿Habían hecho algo de Por supuesto. Tanizaki o no? ¿Ustedes? Sí. Sí, Creo sí, que sí. sí. Parece que yo no estuve. Según yo, es la primera vez que leo a Tanizaki. Sí, nosotros hicimos el cortador de cañas. El cortador de caña. Lo sospeché. Sí. Que es casi de la misma época del elogio de la sombra. Del 32, si no me equivoco. Oye, bueno, este es un libro de Tanizaki, que ya lo adelantábamos, publicado el año 33. Es un ensayo, tiene ahí una reflexión profunda sobre un montón de elementos relacionados a la estética, por sobre todo. Es un libro que sorprende porque a veces uno encuentra en un principio como que no tiene mucho que ver con él, y de pronto, claro, te deja caer un montón de cuestiones muy potentes. Y bueno, en lo personal encontré Tanizaki siendo Tanizaki, porque justamente con ese tono sosegado, muy suave, muy de susurro. Bueno, siempre me ha gustado él. La Fran nos invitó a leer este texto, así que le vamos a dar la palabra al tiro nomás. Sí, oye, bueno, yo en realidad Tanizaki era uno de mis grandes pendientes, porque, bueno, fue un eterno candidato al Nobel, Sí. muy de la época de Mishima, de Kawabata, que también han pasado por esta república, con una historia de vida muy similar también, como estas familias medias acomodadas, que tienen muertes abruptas entre medio, lo mismo que le había pasado a Kawabata. Y bueno, que a los 13 años es relegado como de la familia por una unión con una mujer empleada. Pero sí debo decir que leí el libro sin saber nada de él, del libro propiamente tal. Entonces, cuando yo dije, yo lo tenía físicamente, yo sé que yo se los mandé en PDF, pero lo tenía, de hecho, llevaba mucho tiempo en mi mesa, en el velador. Claro, yo leo el elogio de la sombra y pensé que era una metáfora. De así Sí. como, no sé, de quizás alguna historia breve. Jamás me imaginé que en realidad era un ensayo acerca de la sombra
y por lo menos que a mí me llegó bastante la destrucción que tenemos desde el punto de vista de Occidente, de como este afán, esta locura por la luminosidad, que por lo menos, o sea, leyendo el libro a mí me pasó que, bueno, yo trabajo en un sector, en una de las comunas del rechazo, oye, pero ¿sabes qué? Yo nunca me había dado cuenta, y con el post-libro, que es todo es luminoso, todos son espejos, brillos, así como luminosidades. Yo creo que son cosas que uno no se cuestiona, como esta quizás un poco como el rechazo a la sombra. Uno generalmente como que siempre pintáis las paredes blancas, le ponéis cosas. Entonces yo creo que eso me hizo mucho sentido y se me cruzó con la lectura de Siddhartha. Wow. Entonces estaba ahí en la contemplación. Explotaste, no. Sí, a mí me pasó inmediatamente, pero disfruté mucho el texto, la verdad. Contra todos mis prejuicios respecto a los japoneses y mis experiencias anteriores, disfruté mucho el texto. No había leído nada de Tanizaki. Había escuchado, sí, del cortador de caña, por eso sospechaba que lo habían hecho los chiquillos alguna vez en la República. Pero sí, inmediatamente como que me despertó el tema del contexto. Este fue un texto escrito en 1933 y es sumamente importante en la fecha, pues desde la segunda mitad del siglo XIX, 1870 por ahí, con la asunción del emperador Meiji, Japón empieza a vivir un proceso de modernización y de occidentalización. Que obviamente en ese proceso, en esos 50 años, digamos, hasta la década del 30, lo va a llevar a convertirse en una de las potencias mundiales más significativas. O sea, en el fondo son los que mejor salen parados después de la Primera Guerra Mundial junto con Estados Unidos. Entonces se vuelven, digamos, un polo de industrialización y de desarrollo económico muy significativo en la década del 20 y del 30. Y en ese momento, digamos, está parado, digamos, este ensayo. Por supuesto que uno piensa inmediatamente, y seguramente lo vamos a abordar con más detalle quizás más adelante, en Occidente como la cultura de la luz. O sea, inmediatamente está el progreso, la figura del progreso, que es muy del siglo XIX, como esto de la iluminación, de la luz. De hecho, uno piensa inmediatamente, incluso más va para atrás, digamos, esto de la alegoría de las cavernas, por ejemplo. Esto de salir, el pensador tiene que salir de la luz. En el cristianismo, Dios es la luz. En la ilustración es el siglo de las luces. Entonces, todo Occidente tiene que ver con la luz. Claro. Sí, de hecho, Sí. uno lo refiere al tiro no sé, yo pensaba, ahora que tú hablabas, decía, ya, mira, no sé, París, la ciudad de la luz. Y justamente una de las capitales europeas de lo que son los avances enciclopédicos en aquel entonces de la ilustración y cosas por el estilo, y que justamente a propósito del comercio, a propósito de otros libros que hemos leído, como por ejemplo Seda de Barico, nos vamos dando cuenta cómo existen estas resistencias por mucho tiempo en los espacios hablemos particularmente de Japón, de la Japón imperial, hasta que empieza esta transición importante. Una cuestión que podemos ver de una manera muy burda, pero se ve finalmente, por ejemplo, en una película donde trabaja, ¿cómo se llama este tipo que ¿Tom Cruise? hizo de espía? Tom Cruise, el del Último Samurái. Sí, el último samurái. Y ahí uno encuentra toda esta volada así como muy mal hecha, pero es una película de acción al fin y al Sí. cabo. Pero justamente nos vamos dando cuenta cómo se van rompiendo poco a poco estos elementos tradicionales en pos de meter el occidente en todos los procesos. Bueno, y de Claro. ahí también nacen que, por ejemplo, o sea, Mishima era un gran defensor como del Japón, más de la costumbre, al igual que Tanizaki, porque finalmente, como dice el Christian, que empiezan en el año 33, es el pic de esta occidentalización que vive Japón, por toda esta cuestión de que finalmente se termina volviendo una potencia mundial, porque Europa, post Primera Guerra Mundial, estaba en las ruinas, entonces no tenían de dónde traer las cosas, entonces se empiezan a convertir ellos en productores. Pero claro, es como una generación de escritores
que empieza a reivindicar las costumbres del Japón más clásico, o sea, como de empezar a decir, bueno, hay una parte donde como que cuestiona así como, oye, ¿en qué momento esto va a llegar a los baños? Las estufas, hace todo ahí, todo un cuestionamiento. El Bernardo, Vamos el al tema. señor Cronos nos está haciendo el signo. Sí, ustedes me dieron esta tarea y ahora se quejan, siempre, siempre. Siempre me retan, pero bueno. ¿Alguien quiere disparar primero? A propósito de suicidas. Tanizaki no se suicidó, se murió viejo. No. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Oye, Ya, yo... pero nombraste a 4. Sí. Ya, yo puedo partir. Ujú. En realidad siento que esta canción pegaría mucho mejor para el próximo libro que vamos a leer, pero también me hizo mucho más sentido en esta. Esta canción, Jorge Drexler la escribe en un pueblo que se llama Cabo Polonio, que no tiene luz eléctrica. Y los habitantes, cuando tú conversas con ellos, se rehúsan a que llegue la luz eléctrica. Bueno, y ahí también Drexler habla de la importancia de la oscuridad, así que vamos con 12 segundos de oscuridad y Jorge Drexler. El haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Un faro quieto, nada sería. Guía mientras no deje de girar. No es la en verdad, son los 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad para que se vea desde alta mar. De poco le sirve al navegante que no sepa esperar. Detrás de pie, no hay otra manera de caminar. La noche del cabo revelada en un inmenso radar. Un faro para solo de día. No deje de girar, no es la luz lo que importa en verdad, son los 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad para que se vea desde alta mar.
Si Oriente y Occidente hubieran elaborado cada uno por su lado, independientemente, civilizaciones científicas bien diferenciadas, ¿cuáles serían las formas de nuestra sociedad y hasta qué punto serían diferentes de lo que son? Este es el tipo de preguntas que me suelo plantear habitualmente. Supongamos, por ejemplo, que hubiéramos desarrollado una física y una química completamente nuestras. Las técnicas, las industrias basadas en dichas ciencias habrían seguido naturalmente caminos diferentes. Las múltiples máquinas de uso cotidiano, los productos químicos, los productos industriales habían sido más adecuados a nuestro espíritu nacional. Posiblemente sería lícito pensar que los propios principios de la física y de la química, considerados bajo un ángulo distinto al de los occidentales, habrían tenido aspectos muy diferentes a los que hoy en día se nos enseña en lo que respecta al ejemplo, a la naturaleza y a las propiedades de la luz, de la electricidad o del átomo. Como ignoro todo lo relativo a la física teórica, en este caso no hago sino dejar correr mi imaginación en cuanto a los descubrimientos de orden práctico. Si los japoneses hubiéramos seguido direcciones originales, las repercusiones en nuestra manera de vestir, de alimentarnos y vivir habrían sido sin duda considerables, lo cual es lógico, pero también lo habrían sido en las estructuras políticas, religiosas, artísticas y económicas. Y se puede fácilmente imaginar, siendo como es Oriente, que habríamos encontrado soluciones radicalmente diferentes. El elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki, en una nueva emisión de esta República de las Letras orientalizada. Entonces, Tú mencionabas, esta película de Tom Cruise, y claro, pues sí, efectivamente a fines de la segunda mitad del siglo XIX, como mencioné anteriormente, se trae una cantidad importantísima de intelectuales, de especialistas en diferentes áreas, se envía a estudiar a un montón, digamos, de japoneses fuera, digamos, a Europa, y este ensayo precisamente, en el párrafo que yo les leía, alerta sobre la tecnología occidental y cómo de alguna forma esta ha sido adoptada por los orientales sin que fuera creada por ellos, pues, por tanto no responde a las particularidades, no sé, el audio, el fonógrafo, lo que capta el sonido, digamos, no responde al tono de voz de los orientales. No sé, los inventos no consideran el color de piel de los orientales, en fin, va haciendo, digamos, una serie de ejemplos respecto de cómo se adopta la tecnología sin ningún tipo de revisión y cómo de alguna forma, si es que Oriente hubiera seguido, digamos, este camino paralelo, seguramente hubiera llegado a conclusiones radicalmente opuestas. Oye, no sé de qué película hablan, pero sí quería La hacer película es re mala, pero yo de las que sé aborda el tema bastante de los samuráis y todo ese rollo. aparece. No, pero igual desde el punto de vista de la sombra, el cine oriental con el cine occidental son profundamente diferentes. O sea, cuando uno ve una película, o sea, yo creo que sacando los Juegos del Calamar, en general, como todas las películas, tienen como tonos mucho más oscuros que los occidentales, que es así como el brillo, los colores, como el Full HD 4K, y en todas las películas que uno ve de Oriente, siempre son así como casi en colores sepia. O sea, a mí, por ejemplo, claro, me abrió también todo eso, que hubo un momento de mi vida, cuando era bastante más pequeña, que no me gustaba mucho el cine oriental por eso, porque los colores como que no me llegaban, y es como uno está chipeado de esta cuestión de como esta obsesión por la luz, por lo brillante, que los orientales, no sé cómo será actualmente, a mí me da la impresión que Japón en este rato está muy occidentalizado, quizás más que nosotros. Sí, no, pero que hay que darse cuenta en ese sentido de no sé, dos cineastas japoneses, Kurosawa, que tiene toda una estética, como dices tú, que casi cae en la sepia, que muchas veces lo que no se muestra es lo importante. Y Kobayashi también, que es otro que nos muestra perspectivas de el Japón tradicional, de la pelea de samurái y un montón de cosas más, pero que son muy desde una perspectiva que nosotros quedamos fuera del relato. O sea, hasta la forma de narrar, visualmente todo está completamente fuera de las perspectivas que tenemos nosotros, y por eso justamente chocamos, se genera como un ruido extraño.
Y eso también es muy, muy propio de lo que narra Tanizaki acá. O sea, eh, cuando empieza este texto, yo empiezo a leerlo, yo digo, no entiendo nada. Así como, estoy leyendo bien, es parte del libro, si me está hablando de que te está construyendo una casa, ¿dónde están los personajes? Y después dije, ya no, esto es, porque también lo leí así como sin querer enterarme de nada a previo. Y claro, de pronto van apareciendo estas pequeñas reflexiones, tiene frases pero increíbles, lo que plantea el profe, por ejemplo, del tema del desarrollo de la ciencia. O sea, creo que nunca me había sentado a plantearme siquiera el hecho de que hubiese pasado si las ciencias se hubiesen desarrollado desde una perspectiva completamente distinta, desde una filosofía diferente. Porque estamos hablando de que acá hay todo un constructo mental respecto a lo que tenemos hoy en día como avance científico y tecnológico. Y a medida que él va avanzando con cuestiones tan simples como por qué colocar un baño afuera, con usar laca en las maderas, o por qué la cerámica queda en segundo lugar. Son cosas No, que es son así tan como sencillas. la belleza de como que se oxida la plata y por qué los Claro, occidentales pulen el servicio. ¿no? Hace todas esas reflexiones que en realidad es súper textual. O sea, de verdad lo que él hace es un elogio de la sombra. Hombre. Claro, claro. Y no Sí, te, pero y no te da espacio como para decir, ¿sabes qué? No, es que acá hay una imposición de una idea, ¿no? Que simplemente el tipo se sentó a reflexionar. De hecho, la parte donde él empieza a hablar de cómo se genera esta distancia poco a poco con los viejos, entre los jóvenes y esa necesidad de cosas nuevas versus lo que va haciendo la mirada más tradicional, también te deja ahí un temblor en los cimientos de lo que uno cree. él habla, o sea, hay una serie de elementos, pero también uno de los temas que también te llama la atención, el tema de la suciedad, por ejemplo. En Oriente, no sé, lo dice, no se trata como de hacer brillar las cosas, esto como de lo reluciente, como símbolo de limpieza, sino que finalmente los elementos cuando están más percudidos por el uso y por el tiempo, digamos, son más interesantes. Esto del opaco, digamos, es mucho más bello y genera más interés que esto como lo reluciente, lo sin mácula. Y claro, ahí habla también del barniz de laca, que por supuesto que hace oscurecer los ambientes y hay esta belleza del oscuro que en Oriente es central, digamos, no sé, para comprender la estética, la administración de la luz, la presentación de las mujeres, esto por ejemplo de los dientes pintados de negro en el caso de las mujeres. Eh, y por supuesto, no sé, también me llamó mucho la atención el tema de las hojas en Occidente, como estas hojas que reflejan mucho la luz versus las páginas orientales que absorben, que son mucho más opacas, este como color hueso, por decirlo de alguna forma, que uno lo ve también, por ejemplo, en los trabajos como más artesanales. No sé si alguna vez han mandado a encuadernar algo, claro, y ahí al retornar a lo tradicional, a lo artesanal, como que se recupera esa parte como translúcida y no tan brillante, no tan, digamos, limpia como lo industrial, por decirlo de alguna forma. Claro. Ya, voy a ir con mi tema, antes de que me digan que yo nuevamente estoy sacando el látigo. Ya. La verdad es que esta vez me costó un poquito porque igual pensaba yo, bueno, qué canciones o qué música uno puede decir, bueno, responde a este proceso de la occidentalización de Japón. Lo primero que se viene a la mente, obviamente, es todo lo que es la onda del city pop, ¿ya? Que hay una fuerte influencia del sonido occidental, estadounidense y de otras partes en la cultura y en la música que se genera a finales de los 80, principios de los 90. Pero el otro día escuchando música así encontré a una cantante que se llama Mitsuki Miyawaki, que es también conocida como Mitski y tiene un tema muy bonito y refleja mucho esta melancolía que después se viene a profundizar en otros autores que ya vienen post Segunda Guerra Mundial.
Así que vamos con My Love Mine, All Mine de Mitski. Se ha dicho que la cocina japonesa no se come, sino que se mira. En un caso así me atrevería a añadir, se mira, pero además se piensa. Tal es, en efecto, el resultado de la silenciosa armonía entre el brillo de las velas que parpadean en la sombra y el reflejo de las lacas. No hace mucho, el maestro Soseki celebraba en su Kusamakura los colores del yokan, y en cierto sentido, ¿no inducen también esos colores a la meditación? Su superficie turbia, semitranslúcida como un jade, esa sensación que dan de absorber hasta la masa la luz del sol, de encerrar una claridad difusa como un sueño, esa concordancia profunda entre los tonos, esa complejidad, no podemos encontrarla en ningún dulce occidental. Compararlos con cualquier crema sería superficial e ingenuo. Coloquemos ahora sobre una bandeja de dulces lacada esa armonía coloreada que es un yokan. Sumerjámoslo en una sombra tal que apenas se pueda distinguir su color. Se volverá mucho más propicio a la contemplación. Y cuando por fin nos llevemos a la boca esa materia fresca y lisa, sentiremos fundirse en la punta de la lengua algo así como una parcela de la oscuridad de la sala, solidificada en una masa azucarada, y a ese yokan, que en realidad es bastante insípido, le encontraremos una extraña profundidad que realza su gusto. El elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki, La República de las Letras y Francisca Navarro, Cristian Campos. Y la mención ahora. Y la mención. Sí, oye, este año La República de las Letras es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2024. Creo que es esa la mención. Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eso era lo que faltaba pasar. Exacto. Sí. Me falta la música. Después la campanita. Claro. Bueno, chiquillos, tercer bloque. Ya estamos entrando ya en materia sustanciosa del libro. En esta parte yo hablaba un poco de algo que me llamó mucho la atención. Este contraste, porque ya no solamente hablamos de arquitectura, ya no Tanizaki no solamente nos tira la arquitectura, no solamente nos habla de los baños, no solamente nos habla de la calefacción, de la luz, sino que incluso se da la mañana para hablarnos acerca de la comida, de los dulces, de
del sake, se nos da de lo que tiene que ver con el sushi, que hoy día está tan de moda hoy día y no tiene nada que ver con lo que realmente él menciona en el libro. Y al final uno se va dando cuenta, yo todo el tiempo me dejaba ahí pensando en cómo, bueno, o sea, como, ¿qué se supone que nosotros conocemos de la cultura japonesa? ¿Cuánto se supone que entendemos realmente la forma de pensar del japonés y cómo vino a cambiar todo esto después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, cuando leemos otros autores, nos vamos dando cuenta de cómo este nacionalismo, porque de una u otra forma este libro está plagado de este rescate nacionalista de la tradición, se viene a romper post Segunda Guerra Mundial y queda toda la melancolía que ya se ve en este texto, pero justamente lo encontramos con mucho más potencia después. Yo tengo la impresión, y ahí seguramente ustedes me pueden ilustrar un poco más, que esta tensión entre tradición y modernidad como que cruza la cultura japonesa contemporánea, o sea, del siglo XX, a partir de todo el proceso de modernización, y seguramente se debe haber profundizado con la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Porque claro, tú tienes la cultura del vencedor, digamos, metida dentro de tu vida, digamos, y en ese sentido, y cómo posteriormente Estados Unidos impone de manera brutal sus condiciones, digamos, post Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenías sometido dentro, ya está, es parte de tu esencia, y cómo tú asumís y avanzás a partir de ese proceso. Entonces, creo que debe ser muy potente, ya no sé si lo tendrán resuelto, digamos, pero debe ser muy potente como parte, digamos, del pensamiento cultural del siglo XX, este cruce, digamos. A mí me da la impresión que, por ejemplo, que no se da como tanto en las grandes ciudades, porque claro, si uno ve como que, o de las pocas cosas japonesas que uno ha leído, que son las cosas más occidentales las que a uno les llega. Siempre se hace como referencia a estas como costumbres más nacionalistas, a los pueblos más pequeños, no, por ejemplo, no a Tokio, no a las grandes ciudades. Entonces yo creo que quizás a esta altura los pueblos un poquito más alejados, y que creo que Tanizaki también lo menciona en el libro, siguen manteniendo estas costumbres como de las casas más oscuras, pero sí yo creo que, como dice el Cristian, el shock, o sea, yo creo que no necesariamente para los japoneses, o sea, yo creo que para cualquier país que se mete en una guerra, perder, y más encima cómo lo vivió Japón, de haber sido brutal. Claro, porque al final nos vamos dando cuenta que no sé, bueno, pensando un poco en lo que pasa ahora, o sea, hay lugares en Japón que han cerrado su oferta al público y solamente pueden acceder a una cantidad muy pequeña de turistas cada cierto tiempo para que no se vaya rompiendo toda la cuestión tradicional y todos los simbolismos, toda la carga que contiene. O sea, su historia está allí. Y grandes ciudades como Tokio y otras evidentemente entraron en una vorágine de tecnologización, incluso de posmodernidad, donde nos encontramos todos. O sea, es increíble la cantidad de avances tecnológicos que nos encontramos. Pero cuando uno mira el texto, estos tipos de textos, cuando vamos mirando un poco la literatura no solamente de Tanizaki, de los otros que hemos leído, se puede entender un poco cosas como, por ejemplo, el Kintsugi, que tiene que ver con de reparar los objetos rotos con oro, o esto de cómo se va embelleciendo un pasamanos con la grasa de las personas que han por tanto tiempo han deslizado sus dedos por ese lugar. O sea, cómo finalmente ni siquiera es una batalla cultural hoy día, sino que simplemente están en las antípodas de esto, de lo terso, de lo limpio, de lo plano, de lo sin ningún tipo de rugosidad, versus toda la historia que te ofrece justamente esta tersura de la que hablan varios autores y que nos muestra Tanizaki en todo este
Oye, ¿sabes qué me estaba acordando? Mira, lo que pasa es que en este último periodo de receso de mi vida me hice como pseudo adicta a una aplicación, a una red social que uno va haciendo el dedito para arriba. Y ahí yo creo que, claro, que ya también hay signos de que en realidad la mayoría del Japón no tiene como esta cultura más clásica. O sea, que está súper puesto sobre la mesa estos como departamentos de 16 metros, así como las cápsulas donde duerme la gente, y en las imágenes, por lo menos que le llegan a uno, es todo muy luminoso. No tienen la arquitectura ni el diseño que describe cada Tanizaki, por ejemplo, no sé, porque de repente hace, o sea, son 10 hojas de comparación de los techos en Oriente y Occidente para que llegue justo la sombra. Entonces, a mí me da la sensación que en realidad de ese Japón más clásico queda poco. Sí, yo también pensaba en cómo Occidente ha llevado o ingresa, digamos, llevando como punta de lanza la electricidad, que en algún momento uno tiene la sensación de este ensayo como que esto es contra la electricidad, y después ya, bueno, se dan cuenta que es más profundo que eso, po. Y tú pensás inmediatamente, yo lo pensaba, digamos, hay un cuadro que uno le muestra a los chiquillos en clase, cuando veis de repente algunas cosas de esto del siglo XIX, por ejemplo, que es El progreso de América de John Gach, de 1872, que es este cuadro, que esta mujer que va, digamos, con un libro en una mano, y con el otro lleva, digamos, como líneas de telégrafo y de electricidad. Y atrás, digamos, atrás está todo iluminado, y adelante, que es la parte donde está avanzando esta mujer, se ve todo oscuro, y incluso los indios, digamos, americanos van huyendo, digamos. Y esa descripción como gráfica está súper clara acá, po. Como de alguna forma la electricidad es el símbolo de la modernidad, el símbolo de la velocidad, de este ojo, del panóptico. Ahí podemos hacer un millón de derivadas. Y de no tener ningún espacio fuera de la mirada, po. Si lo llevamos, digamos, a nuestra modernidad o posmodernidad, como ustedes quieran llamarle, las aplicaciones que ocupamos están todo el rato iluminadas, están todo el rato en el presente, no hay misterio, digamos. Cronos te está llamando a poner el tema, Cristian. Es cierto. Profesor, dedique su tema de amor. No, pero dedique su tema de amor. Yo en esta sí, lo más probable es que para un tema tan oscuro el Cristian le haya encontrado por supuesto la línea amorosa. Tal vez dirá iluminada y eterna, enfurecida y dormida. Lo pensé, estuvo dentro de mi playlist. Bueno, ustedes fueron súper sofisticados en los temas, yo voy a ser mucho más obvio. Y esto es Esta luz nunca se apagará, de Mikkel Eriksson. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle Oven. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor. Aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor, oh, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final, y no regresarás a mi corazón. No, morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré. Oh, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuro soportar, Señor, mi suerte al fin pudo cambiar, pero te extraña que exija de nuevo tu amor. Hoy te esperaré. Sin ti
soy, que soy. Y puedo comprender que nunca confesaras tu error. Aquella noche enferma era normal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Esta luz nunca se apagará. 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 Hechos como este demuestran el grado de intoxicación al que hemos llegado, hasta el punto de que parece que nos hayamos hecho extrañamente inconscientes de los inconvenientes del alumbrado abusivo. Se alegará que peor para los amantes del claro de luna, pero en las casas de citas, los restaurantes, los albergues, los hoteles, qué derroche de luz eléctrica. Admito sin problema que en cierta medida es necesaria para atraer a la clientela, pero de todos modos, ¿para qué sirve encender las lámparas en verano cuando todavía es de día, si no es para que haga más calor? Donde quiera que vaya en verano, esta manía me llena de consternación. Si en las habitaciones reina un calor absurdo, incluso cuando hace fresco fuera, la culpa es exclusivamente de la excesiva potencia o del excesivo número de bombillas, porque cada vez que he hecho el experimento de apagar alguna, volvía a hacer fresco inmediatamente. Es realmente curioso que ni los clientes ni los dueños se hayan dado cuenta nunca. Por principio, convendría incrementar algo la intensidad del alumbrado en invierno y disminuirlo en verano. Se conseguiría una sensación de frescura y habría menos insectos. Pero lo peor es que enciendan demasiadas lámparas y luego, aduciendo que hace calor, se ponen en marcha los ventiladores. Solo pensarlo me enfurece. El elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki. Y las últimas consideraciones en este nuevo capítulo de la República de las Letras, donde una vez más estamos repasando a otro escritor que estuvimos a punto de fallar, que estuvo a punto de fracasar maldición de los japoneses. esta reunión, con la maldición de los japoneses. Esta es como la tercera vez que intentamos grabarlo. Es cierto. Sí. Chicos. Oye, a mí me pasó que siento que es un libro como muy difícil y quizás a la vez como muy fácil de explicarlo, porque si uno se pregunta, oye, cuéntame de qué se trata el libro, es como decir, o sea, ¿cómo te explico que en realidad es un elogio a la sombra? Yo creo que tiene que ver mucho más con las sensaciones que les pasa a uno como occidental, más que el contenido propio del libro, porque en realidad, por ejemplo, a mí me gustó mucho el texto que leí recién, de hecho por eso lo tenía marcado, porque en realidad es algo súper obvio, o sea, ¿por qué en verano, o sea, no solamente un tema como de gastar la luz, sino que además como de la lógica del calor que produce? Pero claro, ¿cómo uno es capaz de transmitir todo esto en un par de líneas? A mí eso por lo menos me pasó con el libro, que siento que si a uno le dicen así como, cuéntame de qué se trata el libro, es un elogio a la sombra. Sí, al final del libro igual, algo que me queda muy ahí dando vuelta, el mismo autor hace la reflexión de que, bueno, me estoy comportando como un viejo cascarrabia, como un viejo choto, dirían los argentinos. Uh-huh. Porque claro, él dice, mira, ¿sabéis qué? Ya esta cuestión no hay vuelta atrás, la occidentalización va a seguir pasando, pero, y ahí se tira el pero, en el arte y la literatura, de alguna forma, y él hace el llamado ahí, a compensar, digamos, esa luminosidad y asumir, digamos, esa opacidad necesaria, esa belleza del opaco, por decirlo de alguna forma, esa pausa meditativa muy, muy, muy oriental,
y de alguna forma como dejar suceder esta ambigüedad del oscuro en las palabras, en la pintura o en cualquier forma de arte. Y ahí inmediatamente se aleja de lo occidental, que precisamente trata de definir permanentemente, de ser categórico, de intentar, digamos, como la certeza inmediata y decir, bueno, no, ¿sabéis qué? Lo que tiene que haber acá es cierta ambigüedad en lo oscuro y de alguna forma dejar suceder esa ambigüedad. Y lo tira, digamos, y le da esa responsabilidad a la cultura y al arte. Sí, a mí me pasó que me pegó como un bate en la cabeza o sea, el que un texto, como pasa siempre cuando leemos ciertas cosas, un texto de 1933 venga a poner una vez más encima de la mesa un tema que hoy en día se está dando mucho, como decía la Fran hace un ratito, o sea, esta búsqueda y esta obligación que ciertos pensamientos, ciertas formas, ciertas eh, casi políticas respecto a ciertos espacios te obliga a volverse homogéneo. O sea, hay ciertos estándares que se deben cumplir y cualquier cosa que se vaya saliendo de ese espacio es llevado al espacio de lo violento, o de lo marginal o de cualquier cosa. O sea, siempre hay un juicio al respecto. Y Tanizaki lo menciona muy bien, o sea, esto de una luz que te acusa constantemente si tú no eres como debes ser. O sea, y dejando fuera todos los intersticios que justamente tiene el ser humano, como ser humano en sí mismo, o sea, como sujeto multifacético que se desarrolla en ambientes y en territorios que son multifacéticos. Creo que fue una de las cosas que me quedó más dando vuelta, porque finalmente está en contextos como el actual, donde todo es tan rápido, no tenemos tiempo para sentarnos a hacer lo que hizo Tanizaki, por ejemplo. Darnos cuenta de cómo hoy día, si tú no estás viendo las noticias, si tú no estás en Twitter, ex ahora, o consumiendo ciertos espacios informativos, tú estás fuera completamente de los radares de información, o sea, te quedas como un outsider de todo eso. Y es súper interesante volver a traerlo a la mesa, y también es súper duro darse cuenta que casi uno es arrastrado por este torbellino de situación. Me complicó, debo decir. Sí, es que yo creo que, no sé si Tanizaki lo habrá hecho con esa mirada o con ese objetivo del año, o sea, hace casi 100 años. Uh-huh. Pero claro, o sea, tú te pones a pensar de cómo, que era un poco lo que decía el Christian, esto, por ejemplo, que lo divino es luminoso, o este como eslogan, así como amiga brilla, ¿cachai? O sea, como todo te indica que lo luminoso es lo bueno, yo creo que también te hace caer así como en esto de no cuestionarte, ¿cachai? Que quizá, bueno, no me acuerdo bien porque me digo que lo menciona en japonés en el libro, pero como este espacio que es profundamente oscuro dentro de las casas japonesas, porque todo es así, pues, como la luz más, la que más sea luminosa, como que uno apunta a eso, y yo creo que también se traduce un poco como en la vida de uno, ¿cachai? Como de aceptar, y yo creo que en eso sí los japoneses lo tienen mucho más quizás aceptado, esto como de las melancolías, pero por lo menos en Occidente es así como todo, así como, no, tú puedes, brilla, eres luminosa, los comerciales de belleza, hay todo un tema con esta obsesión por la luz. Y ojo que este es un libro que un ensayo que está escrito por Tanizaki, que Tanizaki era un profundo conocedor de la literatura occidental, que era un estudioso de toda la mirada de Occidente en las artes, por lo tanto no es alguien que esté así como alejado de esto, ¿no? Al contrario, o sea, él está perfectamente claro de cómo está avanzando todo, y también lo menciona en el libro, o sea, es imposible desprenderse de este avance. El punto es qué hacemos con él, o sea, o hasta qué punto nosotros empezamos a
dejar de lado lo que somos, las identidades, para seguir adelante, para seguir evolucionando, creciendo, como sea. Y ahí lo podemos meter y problematizar en espacios que son bien propios. O sea, pensemos en los pueblos originarios, pensemos en las tradiciones propias de los territorios, y ahí es un tema muy complejo. ¿Profe, algo que decir? No, estamos. ¿No? ¿Estamos listos entonces? Sí, perfectamente. Bueno, nosotros pensamos siempre que los programas van a ser cortitos y al final terminamos hablando más de la cuenta siempre. Pero bueno, la próxima semana volveremos. Siempre pregunta, porque aunque hay propuestas de libro ya, uno nunca sabe lo que va a pasar entre medio. Sí, así que muchas gracias a todas, a todos, a todes. Qué rico verte, Fran, qué rico escucharte, qué rico tocarte. Profesor, como siempre, el último romántico, el penúltimo romántico, como diría nuestro querido Patricio. Gracias por todo. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín.